entonces ni modo, hasta ahorita lo voy a poner. Y bueno, ya que hasta ahorita voy a grabar, solo voy a recapitular así rapidito. Les decía que pues ahora aparece, aparte de punto estable, punto inestable, aparece como un nuevo tipo, digamos, de estabilidad, que es esto de asintóticamente estable. La forma más fácil de diferenciarlo es, notamos que entre un centro y un sumidero, la diferencia es que en el centro las soluciones no se acercan al punto de equilibrio, en el sumidero sí, ¿verdad? Y esa es la diferencia básicamente entre estable, asintóticamente estable. E inestable, pues es cuando no se da esto, o sea, cuando las soluciones se alejan más bien del punto de equilibrio, ¿verdad? Como en las fuentes, en los puntos de Cia. Eh, para las bifurcaciones, pues aquí teníamos un ejemplo donde observamos que en este ejemplo ya no solo cambia el tipo de punto de equilibrio, sino que también cambia la cantidad de puntos de equilibrio, ¿verdad? Y eso puede ocurrir ahora en estos sistemas no lineales. Este teorema me da un criterio para poder determinar por lo menos cuando una ecuación tiene ese tipo de punto de equilibrio. Y pues estábamos ahorita analizando este ejemplo para ver que esta afirmación tiene sentido, ¿verdad? Que usualmente en general este tipo de bifurcaciones se dan cuando hay algún valor propio que es cero o cuando hay valores propios complejos pero con parte real cero. O sea, en general se podría decir cuando hay parte real cero, ¿verdad? Para los valores propios, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos analizando este sistema y les decía, pues cuando A es negativo, aquí se dan dos puntos de equilibrio, ¿verdad? De este tipo, y se puede ver que uno es sumidero, el otro es punto de Cia, y entonces en A igual a cero hay una bifurcación de este tipo, Sn, ¿verdad? Eh, Sn, como les digo, prefiero no traducirlo, ¿verdad? Pues, a saber si habría que buscar, por ejemplo, un texto en español de sistemas dinámicos para ver cómo lo traducen, qué sé yo, los expertos en el área, ¿verdad? Ok, fíjense, esto ilustra más o menos ese comportamiento y noten definitivamente que hay mucho más complejidad en estos diagramas de fase, ¿verdad? Para sistemas no lineales en comparación a los que hacíamos antes, ¿verdad? Para sistemas lineales. Aquí a la izquierda se ve entonces la situación en que hay dos puntos de equilibrio. Uno de ellos es un sumidero, el otro de ellos es un punto de Cia, ¿no? O sea que este es el caso donde A es menor que cero, ¿verdad? Porque hay dos puntos de equilibrio, ¿verdad? Cuando A es igual a cero, dijimos que había un solo punto de equilibrio, ¿verdad? En el origen, ¿verdad? Eh, y aquí pues podemos observar que noten que el tipo de punto de equilibrio un poco extraño, ¿verdad? Porque aquí a la izquierda, las soluciones que están a la izquierda del origen se acercan, ¿verdad? Al punto de equilibrio, pero las que están aquí a la derecha se alejan de él, ¿verdad? Entonces, en todo caso, vendría siendo como una especie de punto de Cia también esto, ¿verdad? Solo que no en el sentido usual, ¿verdad? Porque en el sentido usual lo que estamos acostumbrados a ver como punto de Cia es así como este de aquí, ¿verdad? Eh, si vemos las definiciones que teníamos, en todo caso, fíjense que ya no solo es una cuestión de decir es sumidero, es fuente o es punto de Cia. Entonces conviene más decir, ok, o es estable, o es asintóticamente estable, o es inestable. Entonces aquí está más fácil decir, por ejemplo, ok, a la izquierda, por lo menos aquí vemos que es estable el punto de equilibrio, pero aquí no. Entonces en general es inestable, porque para que sea estable, tiene que pasar que todas las soluciones tengan ese comportamiento, ¿verdad? Toda solución, ¿verdad? Y eso es importante ahí. Ya que no es como que hay más o menos estable, ¿verdad? Sino o es estable o es inestable, ¿verdad? Aunque se podría definir, si se ponen a pensar aquí, podríamos decir, ok, es estable a la izquierda del eje Y, está inestable a la derecha, ¿verdad? Del eje Y, pero no, simplemente diríamos es inestable porque hay soluciones que no tienen el comportamiento ese que describe la solución de ser punto de equilibrio estable, ¿verdad? Y en el caso de la derecha, vemos que ya no hay punto de equilibrio, ¿verdad? Y lo que pasa en ese caso es que pareciera que hay una línea, ¿verdad? El eje X
como de estabilidad, ¿verdad? Que las funciones se van acercando, van tendiendo a esa línea, ¿verdad? Pero no hay un punto de equilibrio como para decir, el punto es estable o inestable. No, simplemente no hay puntos de equilibrio, que es el caso cuando A es mayor que cero, ¿verdad? Aunque aún así, si se ponen a pensar, si por lo menos nos guiamos con lo que significa la palabra estabilidad, de cierta forma uno pensaría como, seguramente hay una definición, ¿verdad? En la teoría esta de sistemas dinámicos en la que se pueda decir o se pueda describir este comportamiento que se está dando aquí, ¿verdad? Pero por lo menos en este sentido de los puntos de equilibrio, pues aquí no tiene sentido ni siquiera decir si hay estabilidad o inestabilidad, porque ni siquiera hay punto de equilibrio aquí, ¿verdad? Lo que pareciera que hay es como una línea, ¿verdad? De equilibrio, pero eso no lo tenemos definido. Entonces, imagínense esto como en una especie de imaginación. Imagínense como que fuera una animación y como que vamos corriendo de izquierda a derecha, los puntos estos van a ir tendiendo como que al origen, ¿verdad? Y se va a formar entonces este diagrama. Y luego si seguimos avanzando a la derecha, entonces por el comportamiento que van teniendo las soluciones, estas de aquí se van yendo como hacia la derecha y desaparece entonces el punto de equilibrio. De hecho, ahora como hay tanto recurso, ustedes pueden encontrar algunas animaciones, por ejemplo, digamos que buscamos ese saddle node que estábamos analizando. Y seguramente por aquí nos encontremos con alguna animación. Veamos lo más simple que es Wikipedia, ¿verdad? Fíjense, ahí hay una animación y es precisamente el comportamiento ese que tenemos, ¿verdad? Solo que en este caso pasa al revés, ¿verdad? A la izquierda no hay punto de equilibrio, después pasa a haber un punto de equilibrio y después como que se divide en dos, ¿verdad? Y es precisamente lo que lo que estábamos describiendo en este tipo de punto de equilibrio. Fíjense otros nombres que le dan aquí, bifurcación tangencial, digamos que estaría más fácil hablar de esto, ¿verdad? Bifurcación tangencial, pero bueno, utilizamos lo que nos dan los autores del libro. Veamos esta otra animación. Esta es como una gráfica de dónde están ubicados los puntos de equilibrio que se van a ir acercando, ¿verdad? Conforme a un parámetro. Habría que ver cuál es el sistema que se está analizando aquí y que en algún punto desaparecen, ¿verdad? Los puntos de equilibrio. Ok. Noten que esto de alguna manera tiende mucho como para pensarse de que seguramente se utiliza en esas aplicaciones relacionadas con el clima, ¿verdad? De cómo se comporta, por ejemplo, esas tormentas que tienen un ojo, ¿verdad? Y eso de repente se podría ver como el punto de equilibrio y de repente en este análisis uno esperaría que desapareciera, ¿verdad? Y para eso indicar que ya se va a ir deformando entonces la tormenta, eso, ¿no? Ok. En este otro caso, vemos un sistema que tiene valores propios, no cero, pero que tiene parte real cero. Entonces, fíjense, el sistema originalmente, pues, es feo, ¿verdad? Y recuerden que esto incluso como tiene un parámetro, si uno quiere hacer experimentación, por ejemplo, en Wolfram o en MATLAB, tiene que irle dando diferentes valores al parámetro para ir viendo cómo se van comportando las soluciones del sistema, ¿verdad? O sea que a pesar de tener esas herramientas computacionales, de poder hacer gráficas de los diagramas de direcciones o incluso las gráficas de las soluciones, ¿verdad? Se vuelve un poco complejo porque está el otro parámetro SA ahí y uno quiere como centrar de cierta forma la atención a ese parámetro, ¿verdad? Entonces, como hacer un programita ahí en MATLAB, por ejemplo, que me diga, o que yo le diga al programa, vaya haciéndome las gráficas de las soluciones del sistema. Bueno, primero calcule más, la verdad. Habría que ver si se pueden calcular de forma general. Bueno, sí, cuando se hace este cambio de coordenadas, ya este sistema noten que está desacoplado, entonces de aquí se pueden sacar las soluciones. Entonces resuélvame lo primero, deme la solución y después vaya variándome el parámetro A y váyame comparando las soluciones. O sea, son varias cosas que habría que hacer como para poder hacer algo como esto, por ejemplo, ¿verdad? Para un sistema en particular. O sea,
aún teniendo las herramientas computacionales, no se vuelve tan simple, ¿verdad? Y no digamos si solo queremos hacer análisis con lápiz y papel, pero lo que sí podemos hablar es del comportamiento que al final pues, es lo que más nos interesa, ¿verdad? Así que noten que esto tiene validez incluso teniendo computadoras con mucha capacidad, ¿verdad? Fíjense, el sistema pues es claramente no lineal, estos serían los términos no lineales del sistema. Recuerden que no necesariamente tienen que ser polinómicos, ¿verdad? Estas expresiones de acá, pero si no lo son, uno puede tomar una aproximación polinómica con la serie de Taylor, ¿verdad? Para estas expresiones. Que era parte de lo que decíamos en la clase anterior. Notamos aquí que aunque está complejo el sistema, el origen es un punto de equilibrio, ¿verdad? Si evaluamos estas dos en cero, pues vemos que todo se hace cero, ¿verdad? Así que no tenemos que hacer ningún cambio ni nada, podemos trabajar con el origen como nuestro punto de equilibrio, ¿verdad? O más que todo, recuerden, ocupamos por lo menos tener una solución para hablar del sistema linealizado, ¿verdad? Entonces, el sistema linealizado, como dijimos nuevamente en las clases anteriores, es prácticamente bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Las condiciones esas de continuidad y diferenciabilidad, o sea, que sean suaves las funciones estas del lado derecho. Básicamente, entonces, es como dejar por fuera estos los términos no lineales y además cuando eso se puede decir también cuando el origen es una solución, ¿verdad? Entonces, básicamente tomamos eso, ¿verdad? Eliminamos este de aquí. Como ya solo me quedan estos términos lineales, ya lo puedo escribir en forma matricial, ¿verdad? Y entonces el sistema, la cuestión se vuelve en analizar cómo se comportan los puntos de equilibrio de este sistema para ver cómo se comportan los puntos de equilibrio del sistema original. Entonces, para hacer ese análisis, conviene aquí reescribir el sistema. Al ver estos términos x cuadrado más y al cuadrado, ya en cálculo 2, 3, pues ya con eso uno sospecha que me convenga utilizar aquí coordenadas polares, ¿verdad? Porque esto se va a volver r al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, al hacer eso, el sistema se transforma en esta forma que es más simple, ¿verdad? Mucho más simple porque ya las ecuaciones no están acopladas, ¿verdad? Entonces, eso puedo resolver independientemente esta, ¿verdad? Puedo resolver independientemente la primera. Pero bueno, más que resolverlo, lo que nos interesa es ver qué pasa con el parámetro, ¿verdad? Entonces, fíjense, si A es menor que 0, el punto de equilibrio es un sumidero. ¿Por qué? Bueno, R' va a ser negativo. Si lo sustituimos aquí, A es negativo. Recuerden que en coordenadas polares los radios que interesan son positivos, ¿verdad? O más bien, las R son positivas porque representan un radio, ¿verdad? Sería la forma de decirlo. Así que estos términos R al cubo, R, ¿verdad? Son positivos. Pero si A es negativo, este término se vuelve negativo, este ya es negativo, entonces todo esto va a ser negativo. Entonces, la derivada esta siempre va a ser negativa, ¿verdad? Para cualquier R positivo. Bueno, sí, pues estrictamente positivo, ¿verdad? Porque si es 0, pues se hace 0 esto, ¿verdad? Si A es mayor que 0, y bueno, el hecho de que la derivada sea negativa tiene que ver con que sea decreciente. Vamos a ver. No, más bien sería decir, como R representa el radio, ¿verdad? Entonces esos radios van decreciendo, ¿verdad? Y entonces me da para interpretar de que el punto de equilibrio, las soluciones se van acercando al punto de equilibrio porque los radios se van haciendo más pequeños, ¿verdad? Si A es positivo, pues pasa lo contrario, ¿verdad? Esto es positivo. Bueno, que el R siempre es positivo, habría que ver qué pasa con el comportamiento de esta expresión cuando A es positivo para concluir que es una fuente, porque lo que ocupo es decir, no, creo que más bien aquí nos conviene más, para este caso positivo, pues ir a ver
cómo se comporta la matriz, ¿verdad? Y los valores propios de esto. Aquí sería positivo, parte real positiva. Entonces, recordando allá lo de los primeros capítulos, parte real positiva, ¿verdad? Significaba que eran espirales, pero espirales fuente, ¿verdad? Entonces sale mejor concluir eso de ahí, ¿verdad? De ver la matriz. Incluso esto también, ¿verdad? Parte real negativa, valores propios con parte real negativa, eran fuentes, perdón, eran espirales, pero sumideros, ¿verdad? Y entonces tenemos otra vez que se da el cambio de comportamiento. Para A negativos es un tipo de punto de equilibrio, para A positivos es otro tipo de punto de equilibrio y hay una bifurcación, ¿no? Creo que esto más bien se hace para comparar, ¿verdad? Que ese análisis que se haría con el sistema lineal es lo mismo que analizar el sistema olvidándonos por un momento de la linealización esta, y ver que analizando cómo se comportan estos radios, se puede concluir lo mismo que se concluiría a partir del sistema lineal. O sea, que es un ejemplo como para justificar que sí funciona eso, ¿verdad? Funciona lo que se saca de la matriz del sistema linealizado con respecto a lo que se puede sacar de analizar el sistema tal cual como está, ¿verdad? Solo que pues aquí haciéndole un cambio de coordenadas para que sea más fácil de analizar, ¿verdad? Solo que aquí sí habría que escribir algo, vamos a ver, para ver qué pasa cuando A es positivo, ¿verdad? Habría que ver cómo es el signo de estas expresiones, tomando en cuenta que el R es positivo, o sea, hacer aquellas tablitas de signos que uno hacía en cálculo 1, ¿verdad? Para ver si era positiva o negativa la derivada, ¿verdad? Algo así. Pero bueno, así que bueno, tenemos un cambio del tipo de punto de equilibrio, pero no aparecen más puntos de equilibrio. Lo que sí pasa aquí es que aparecen soluciones periódicas cuando A pasa por cero. Eso es lo que podríamos, o como lo podríamos analizar nuevamente yéndonos a lo que pasaba aquí, ¿verdad? Con la matriz del sistema lineal. Si A es igual a cero, pues noten que eso ya estaría en forma canónica. Era una de las matrices que teníamos cuando se daba cuando se generaban los centros aquellos, ¿verdad? Y por eso aparecen soluciones, o de ahí podríamos concluir que aparecen esas soluciones periódicas en cero, ¿verdad? Entonces, fíjense, antes de ver la ilustración que nos dan sobre este sistema, tratemos de imaginarla. Cuando A es negativo, el origen es un sumidero. Cuando A es positivo, es una fuente. Pero cuando A es cero, eh, las soluciones son periódicas, ¿verdad? Se quedan dando vueltas alrededor. Entonces, es como que hayan círculos en algún momento, ¿verdad? Luego, dentro del círculo, las soluciones se van a ir acercando, ¿verdad? Al punto de equilibrio en forma de espirales, porque tengo soluciones complejas. Y fuera de esos círculos, no necesariamente círculos, ¿verdad? Podrían ser de repente elipses, las cosas que sería alguna curva cerrada, donde se están cerrando donde se están quedando ahí las soluciones, ¿verdad? De forma cíclica. Y afuera de ella, pues entonces ya tendría ese comportamiento de fuente, ¿verdad? Entonces, al pensar en eso, notamos que a pesar de que estamos sacando conclusiones a partir de cosas que ya sabíamos, se están combinando las cosas, ¿verdad? Se está combinando aquí espiral sumidero con espiral fuente y con centro. Las tres cosas ahí combinadas en un solo sistema, ¿verdad? Entonces, fíjense, la ilustración que nos dan es algo así, ¿verdad? Que aquí dentro, ¿verdad? Vamos a ver. En el caso negativo, pues las soluciones se van acercando, ¿verdad? En el caso mayor que cero, aquí ya se está formando ese comportamiento como cíclico, ¿verdad? Internet inestable, déjenme quitar la cámara. Aquí se está formando como el comportamiento ese, ¿verdad? Donde se forma una especie como de curva donde se encierran ahí, se quedan por un momento las soluciones. Pero aquí no nos están ilustrando la parte de, vamos a ver.
no, aquí adentro, fíjense, lo que se están alejando las soluciones y acercándose a esta. Y aquí se están acercando las soluciones, ¿verdad? Acercándose como a este círculo, ¿verdad? O sea que en esta parte, aquí sería el espiral fuente, ¿verdad? Y en esta parte sería el espiral sumidera. Entonces, nuevamente sería como interesante imaginárselo esto en movimiento, ¿verdad? Cómo se transforma de acá para acá conforme estoy moviendo el parámetro este. Googleemos esta, que tiene un nombre particular ahí, entonces veamos que nos sale alguna animación. Bueno, ahí estaba ya, Hop Bifurcation. Solo que googlear se recomienda más siempre hacerlo en inglés porque aparecen más recursos. Bueno, pero esto no es una imagen. Bueno, esta es una imagen. Aquí sí hay una animación de cómo se pasa de un tipo al otro tipo, ¿verdad? Noten que aparece una especie de curva esa cerrada que vendría siendo la que hace las veces del círculo que teníamos en ilustración. Y pasa de acercarse a ese como especie de círculo a alejarse del círculo ese, ¿verdad? O sea que, perdón, definitivamente es como que bien diferente a los comportamientos que teníamos antes, ¿verdad? Para los puntos de equilibrio, ¿no? Y esto se está haciendo variando parámetros, ¿verdad? Solo que fíjense, en este caso no solo se varía un parámetro, sino que dos. O sea, y de ahí que sea bien diferente la forma, por lo menos, ¿verdad? No tanto el comportamiento, sino la forma de cómo se comporta esto a como el caso que teníamos ahí, ¿verdad? A ver si hay alguna otra por aquí. No. Usualmente esas están en formato GIF. Déjenme ver si aparece alguna otra por aquí. Esto se parece más a lo que tenemos nosotros ahí. Pero no es un GIF, solo es una imagen estable, ¿eh? Pero se ven más ejemplos, ¿verdad? De cómo pasa de una etapa a la otra etapa, ¿verdad? Pero bueno, para analizar esto de manera más completa, ahí es donde les digo que hay que meterse más a las siguientes secciones del libro, ¿verdad? Para poder decir concretamente, poder describir eso, porque noten que ese comportamiento, describirlos así de manera matemática, pues no sé, traten de pensar que ustedes lo tienen que hacer, pues definitivamente no se ve como que una tarea fácil, ¿verdad? Pero eso es lo que se hace en los siguientes capítulos ahí del libro, ¿verdad? Ya tratar de describir estos comportamientos que aquí solo se están analizando con ejemplos prácticamente, ¿verdad? Pero de una manera ya formal, ¿verdad? Y decir, ok, esto es lo que pasa y cuando esto pasa se describe matemáticamente así, ¿verdad? Tiene que ver mucho con límites ahí, ¿verdad? Si el límite es tal cosa, si los valores propios tienen tal comportamiento, pues se puede concluir esto o lo otro, ¿verdad? Entonces noten al final, lo que sí concluimos definitivamente es que los puntos de equilibrio de sistemas no lineales, aunque pueden describir a partir de sistemas lineales, se comportan bien diferente a cómo se comportaban, ¿verdad? En los sistemas lineales. Se dan combinaciones, digamos, más raras de lo que pasaba allá en los sistemas lineales, ¿no? Aún así, los sistemas lineales también pueden generar comportamientos raros, ¿verdad? Porque mucho depende de los parámetros que tenga el sistema. Entonces, puede ser que yo tenga un sistema lineal, pero que dependa de dos parámetros o demás. Y recuerden que eso hacía más complejo el análisis ese de determinar cuándo hay bifurcaciones en el sistema, ¿verdad? Así que no solo depende realmente de que sea no lineal el sistema para que se complique, sino también de cómo se comportan los parámetros del sistema, ¿verdad? Así que con esto, fíjense, nos damos una idea de más o menos lo que se trabaja, ¿verdad? Aquí en el capítulo 8. Aquí solo describen, como les digo, más o menos cómo funcionan las cosas, pero fíjense, este es el teoremita ese que les mencionaba, es una cuestión de cálculo, ¿verdad? La demostración no es complicada, pero si nos metíamos ahí, pues nos íbamos a estar más tiempo. Por aquí hacen otros ejemplos. Fíjense que estos diagramas son similares a los que hacíamos allá al inicio, ¿verdad? El que veíamos hace poco.
Y aquí está lo que estábamos analizando ahorita. Aquí están los detalles como para concluir, es en tal parte es sumidero, en tal parte es fuente, ¿verdad? Etcétera. Y esto era lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? O algo similar a lo que estábamos viendo ahorita. De hecho, y esto es de esas saddle nodes, ¿verdad? Donde hay cambio en la cantidad de puntos de equilibrio, ¿verdad? Y más bien la que estamos analizando ahorita, la saqué de antes porque en este capítulo comienzan dando algunos ejemplos, como ilustrando cómo es que qué es lo que se espera. Y después de hacer los ejemplos, se pasan allá más o menos a analizarlo un poquito más general. Pero realmente donde se va generalizando más es especialmente en estos siguientes capítulos 9 y 10, ¿verdad? Pero bueno, así que de contenido, pues acá nos vamos a quedar. Aquí les dejo algunos ejercicios de tarea. Eh, Estos del capítulo 8, fíjense, son lo que me piden es, me dan algunos sistemitas ahí, me piden analizar entonces, decir cuál es la linealización del sistema y tratar de describir los puntos de equilibrio del mismo. ¿Qué otro? Número 5. Y en este creo que es similar a lo que estábamos haciendo ahorita, cuando tiene un parámetro, tratar de ver qué pasa, o sea, cuando hay bifurcaciones conforme se va variando este parámetro, ¿verdad? Describa las bifurcaciones que se da. Les había dejado, creo, también algunos ejercicios del capítulo 7. Déjenme abrir la presentación anterior. Ok, por acá. Esta es la 312. No, a ver que no es. Entonces en esta veamos. Sí, del 7 les había dejado estos tres. Entonces a estos tres, únanles estos del capítulo 8. Y con eso vamos a formar nuestra última tarea. Ya hoy ahí en el campus, ya ahorita entonces ya sí les voy a comenzar a hablar de pues, cómo vamos a terminar. Que seguramente era lo que quizás más esperaban ahorita, ¿verdad? Pues bueno, usualmente, pues toda la clase lo que hicimos fue más o menos ver cierta cantidad de contenido, ¿verdad? Asignar una tarea y una prueba sobre eso. Más o menos les daba una semana para trabajar, ¿verdad? Las tareas y al final pues hacíamos una prueba de ello. Entonces ahorita va a ser similar de esas dos últimas, ¿verdad? Eso va a ser estos ejercicios del capítulo 7 junto con estos del capítulo 8. Juntando esos dos va a ser la última tarea, sería la tarea 6, ¿verdad? Y sobre eso, pues les voy a hacer algunas preguntas ahí para hacerles una última prueba, una prueba 6. Así que al final entonces vamos a evaluar promediando las notas de estas 6 pruebas, ¿verdad? Hay que añadir una más. Y la parte de las tareas también, ¿verdad? Promediando las notas de las 6 tareas. Eso sería entonces, ahorita es miércoles, entonces hoy se los voy a poner ahí, pero esperen que sea más o menos para el otro miércoles, que ya es casi terminando, ¿verdad? Miércoles 16. Entonces, más o menos para este día sería para entregar esa última tarea y el día para hacer esa prueba con la misma lógica que hemos venido trabajando hasta ahora. Y vamos a dejar estos 2 días, bueno, en un solo día, realmente uno de estos 2 días para la cuestión de las reposiciones. Recuerden que ahí la cuestión era que ya sea las pruebas más bajas que tuvieran o si no hicieron alguna prueba por alguna razón, les dije que podían reponer 2 pruebas y entonces ahí lo que voy a hacer es que voy a activar por aquí, ¿verdad? Esa especie como de reposición. Si ustedes saben que las notas más bajas son la prueba 1 y la prueba 4, entonces esas son las que hay que reponer, ¿verdad? Si son la 3 y la 5, pues esas son las que hay que reponer, ¿verdad? Y así. Todavía no he terminado de revisar, creo que me falta la prueba 4, ¿verdad? La 5, como era
como era automático, creo que eso sí ya, ya les tuvo que haber dado la nota, no tenía nada manual que revisar aquí. Entonces deberían de estar ya sus notas, ¿verdad? Bien. Entonces creo que la que me falta es la 4. Y entonces se los voy a revisar en estos días para que ya sepan cuáles son sus más bajas. Voy a ver cómo, voy a tratar de que la prueba 6 sea así similar, que se pueda revisar automáticamente para que pues automáticamente ustedes tengan su nota y que puedan decidir, ¿verdad? Si es una de las más bajas o qué. Y pues así terminaríamos, ¿verdad? Promediando. Recuerden que todas las pruebas yo les puse nota como que valía 100, ¿verdad? Entonces la nota final va a ser el promedio de las 6 notas que hayan aquí, ¿verdad? Solo que eso en base a que las pruebas les dije que tenían peso del 70% y las tareas 30%, ¿verdad? Entonces se promedia y se pesa ahí, ¿verdad? Con respecto al peso de cada una de las dos, ¿verdad? O sea que ustedes van a tener, por ejemplo, promedio de tareas, qué sé yo, 80. Entonces, eso, como valen 30 las tareas, por punto 30, ¿verdad? Para ver cuántos puntos son de 30, ¿verdad? Tengo 80 también de pruebas en promedio, entonces lo multiplico por punto 70 para ver cuánto representa de 70, ¿verdad? Sumo los dos y esa es mi nota final, ¿verdad? Así que pendientes a que les voy a poner un aviso aquí, hoy más tarde, de el día de esas últimas pruebas, ¿verdad? Pero como les digo, seguramente el miércoles siguiente, esa prueba 6 y ya sea jueves o viernes, alguno de los dos, esas reposiciones que como les digo, ustedes ahí solo se fijan cuáles son las más bajas y esas son las que reponen. Y ojo, ¿verdad? Solo pueden responder las más bajas. Si reponen cualquier otra, pues no va a tener ninguna validez ahí, así que no pierdan tiempo, ¿verdad? Solo hagan lo que esté, las que sean más bajas. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre eso o sobre lo que hablamos hoy aquí en del contenido. Licenciado, buenas Diga, tardes. sí, diga. En el caso de reponer, digamos, si uno solo repone una, no hay problema, ¿verdad? O dos, ¿verdad? Sí, o sea, la cuestión de la reposición para subir una nota, de hecho es opcional, ¿verdad? Si ustedes hacen sus cálculos y ven que ya están, qué sé yo, tienen 80 y dicen, bueno, yo estoy bien con 80, entonces no es necesario reponer, ¿verdad? Las reposiciones son opcionales, ¿verdad? No son obligatorias. Sí. Pero Y, si alguien no hizo, por ejemplo, la prueba 1, qué sé yo, si alguien no hizo un par de pruebas, tampoco es obligatorio, ¿verdad? Pero ahí sí es recomendable, no solo para subir una nota, sino para, puede ser que no le haya ajustado, ¿verdad? Para hacer 65, y ya se vuelve casi como obligatorio, ¿verdad? Pero las reposiciones son opcionales, ¿verdad? No es obligatorio hacerlo. y con lo de pago del banco que hay que Pues pagar yo de mi para parte reponer. no me meto a eso, ¿verdad? Así que Bueno, sí. no hay problema con eso. Bueno, Aunque gracias, sí. sí, no sé si me puedo meter a problemas, ¿verdad? Pero yo no voy a andar pidiendo eso de, de pago de reposición. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces así quedamos. Un placer, muchachos, haberlos atendido en esta clase. Yo les recomiendo mucho que no se confíen de los resultados en este tipo en esta modalidad, ¿verdad? Porque es obvio, e incluso que creo que es obvio para ustedes de que las clases así nunca son iguales a las clases presenciales, no solo por la dificultad, sino porque realmente uno le dedica diferente, ¿verdad? El tiempo y todo a la clase, ¿verdad? Entonces uno aquí, aunque uno puede estar viendo, por ejemplo, estos videos las veces que quiera y uno controla su tiempo, pues nunca, qué sé yo, nunca le da tanta dedicación, creo yo, como cuando está en una clase presencial, especialmente
por las evaluaciones, ¿verdad? Por la cuestión de, qué sé yo, una prueba. Imagínense que todas estas pruebas, digamos que lo hayamos hecho igual, así con pruebas, pero que estas pruebas hubieran sido presenciales. Eso cambia todo, ¿verdad? Eso cambia la dedicación que ustedes le pondrían para entender todas las cosas. No necesariamente van a tener una computadora a la mano para, esta pregunta no sé nada, entonces voy a googlear. Todas esas cosas, pues definitivamente, no es que son malas, ¿verdad? Simplemente, seguramente, o probablemente, no seguramente, hacen que pues ustedes de repente hayan aprendido menos de algunas cosas, ¿verdad? En general, pues no necesariamente es malo, puede ser que no vuelvan a ocupar nada del sistema dinámico, ¿verdad? Entonces no va a haber problema. Pero vaya, imagínense que después llevan sistemas dinámicos 2 o algo, ¿verdad? O van a una maestría y les ponen una clase de eso. Entonces ahí tomen en cuenta mucho el hecho de que esta clase la llevaron así. Entonces, ¿qué significa eso? Aunque saqué 80, 90 en la clase porque se prestaban, ¿verdad? Las evaluaciones para eso, no se fíen mucho de ello, ¿verdad? O sea, estos números, ¿verdad? Las notas en general nunca reflejan bien los aprendizajes, ¿verdad? Pero definitivamente, por lo menos en estas clases, lo reflejan menos que como lo reflejan de manera presencial, en mi opinión, ¿verdad? Eso depende mucho también cómo uno, qué sé yo, desarrolla el curso, ¿verdad? De repente, si yo me buscara otra manera mejor de realizar este tipo de pruebas, quizás entonces se podría comparar, ¿verdad? A la cuestión presencial, pero es bien difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en el periodo pasado yo lo que hacía es que solo les ponía un PDF, ok, esta es la prueba 1, ¿verdad? Solo les ponía un PDF aquí, trabajen la mano, así como las tareas prácticamente. Trabajen la mano y me suben ahí el trabajo que ustedes hicieron. Eso se parece un poco más a cómo se hacen las pruebas presenciales, pero igual, ¿verdad? Están en su casa, tienen todos los recursos a la mano, alguien les puede ayudar. Entonces, al final no refleja realmente mucho de lo que, de lo que han aprendido. Puede ser que sí, ¿verdad? Si ustedes se dedican, pero ya eso uno no lo puede controlar. Entonces, ahí es donde les digo, no se fíen mucho de los resultados de estas evaluaciones en línea, porque definitivamente son bien diferentes a las presenciales. De hecho, si ustedes se han metido a un curso como, por ejemplo, esos de Coursera, esos cursos en línea, que son bastante así, ¿verdad? Que le ponen a uno videos, lo mandan a leer no sé qué, y después le ponen a subir asignaciones, ¿verdad? Pero si se fijan en esos cursos, usualmente a uno le piden 90 para pasar, o hay veces que le piden 100, ¿verdad? Porque son cuestiones, por ejemplo, imagínense esta prueba que tiene unas cosas de verdad y falso ahí. Pues no es tan difícil hacer 100 en una prueba esa, ¿verdad? Solo de, tengo la pregunta tal, lo que veo en el libro, me salió mala, veo en el libro para corregirla y así, ¿verdad? O sea, no es tan difícil, ¿verdad? Así que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Ese es un consejo así de manera general, que ténganle un poquito de duda, digamos, a los resultados que obtengan en las evaluaciones así en línea, especialmente cuando toque regresar, ¿verdad? Y especialmente cuando son clases que son requisitos de otra clase. Si esto es requisito de otra clase, pues ahí tengan cuidado. Si no, digamos que lo pueden dejar más así como, de todas maneras no voy a volver a ver sistemas dinámicos en mi vida, entonces quizás ahí no hay tanto problema, ¿verdad? Con aprobar la clase, pues ya me fui. Pero si no, pues tengan cuidado con eso, ¿verdad? Así que con eso me despido. Cualquier cosa, pues siempre nos comunicamos ahí más que todo por correo, ¿verdad? Que pues no es tan fluido como un chat, ¿verdad? Pero por lo menos me caen notificaciones y ahí pues yo les respondo, ¿verdad? Así que nos quedamos aquí por hoy. Nos veremos entonces, pues no sé si en alguna clase en el otro periodo o pues cuando volvamos a presencial o no sé, ¿no? A ver, Juan, Varela. ¿Se escucha, licenciado? Sí, Mil disculpas, fíjese que yo tuve un problema con internet, hasta ahorita me puedo conectar, sí, solo sí, sí. para algo importante que me haya perdido. No, igual ahí va a quedar la grabación, ¿verdad? Entonces solo es de que la veas otra vez. Sí, sí. Ok. El examen, Todo eso va a quedar ahí en la grabación. ok, gracias.
Ok, entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues aquí nos quedamos entonces. Saludos a todos. Cuídense, ¿verdad? Que está regresando la cuestión esta de los contagios y eso, así que no hay que confiarse. Nos veremos. Saludos a todos.